Continuamos con la Universidad de la Calle. Muchísimas gracias a toda la gente que está pendiente a través de nuestra aplicación. Y continuamos con el contenido especial. Y en esta oportunidad, ya como dijo nuestro rector hace un momentico, nos acompaña un médico psiquiatra que nos va a tratar este tema que obviamente se ha convertido en algo muy usual a nivel mundial, donde hemos visto también hasta artistas, de cierta manera, pasando por este tipo de situaciones, y es el caso de la salud mental. Bienvenido al médico psiquiatra Víctor Figueroa a la UCA. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy honrado de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Doctor, quiero, aparte de darle la bienvenida, y es un placer para mí conocerlo, el tema de la salud mental se ha convertido, está como de moda, pero yo siempre he entendido que una de las áreas de la medicina más importantes de todos los tiempos, desde un inicio, siempre ha sido la psiquiatría. De hecho, conozco muchísimas personas, soy amigo personal de la doctora Fior Solís. ¿Usted sabe quién es la doctora? Una eminencia, una maestra. De hecho, yo produje 4 temporadas de un programa y yo la involucré a ella como figura principal de Ni Santa ni Pecadora, porque entendía que siempre es necesario tener una experta o un experto en la parte de la psiquiatría, porque siempre es necesario. Ahora estamos viendo que se ha incrementado el tema de la depresión, del suicidio, de situaciones terribles. La gente se lo atribuye a la pandemia. De ansiedad. Yo no se lo atribuyo. La pandemia, por supuesto que se contribuyó. Yo se lo atribuyo a las redes sociales y al teléfono. Sí, muy importante. Todo a partir de ahí las cosas como que han cambiado. Sí, todo. En el caso que usted es especialista, vamos a empezar con el abecedario ¿Qué para usted es la salud mental? Fíjate, la salud mental se refiere al buen estado emocional, psicológico y social de una persona. Y obviamente esto influye en cómo nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con nuestros pares. Cuando esto se altera, lamentablemente empezamos a ver noticias desagradables como la que escuchamos constantemente en los medios tradicionales, como en las redes sociales. Sí. Dijiste algo importante, porque no hay salud sin salud mental. René Descartes, que era un filósofo francés famosísimo, cometió un error que fue separar la mente del cuerpo. Esa dualidad no existe. Somos una sola persona y obviamente hoy estamos acá comentando, hoy estamos hablando. Quizás tú pudieras tener un brazo roto, pero tu mente está funcionando y maquinando. Exacto. Y te permite comunicar. Exacto. Y llegar a donde tú has querido llegar en la vida. Y todo tiene que ver con la salud mental. Víctor, se dice que hay un 20% de la población que puede padecer ciertos trastornos, ya sean mentales, de ansiedad y todo lo demás. Pero, ¿qué tan cierto es este porcentaje? ¿Puede ser mayor por lo que estamos viviendo actualmente en niveles de ansiedad? ¿Y cómo una persona se puede dar cuenta que puede estar atravesando por esta situación que a lo mejor no está reaccionando y no se da cuenta? Sí, fíjate que hay un problema acá de estadísticas. Entonces, lamentablemente, quizás pudiera ser un poquito más. Por ejemplo, una estadística bien llevada del Ministerio de Salud Pública comenta que un 5% de la población dominicana padece de depresión. Y eso se parece a los estudios internacionales. Un 5%, ¿no? Sí, de 10 millones estamos hablando medio millón de personas. A grosso modo se pudiera escuchar, sí, entre comillas, me parece poco. Yo lo encuentro poco. Yo también. Lo que pasa es que después de las enfermedades cardiovasculares, la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo. O sea, estamos hablando que una persona con depresión te falta el trabajo, Sí. no rinde, se aísla. Inútil. Obviamente es un factor súper predisponente para el suicidio. Claro, la depresión va por niveles leve, moderada o severa. Entonces, ese 20% que tú comentas, sí, por ahí anda la estadística mundial cuando agrupamos todos los trastornos. ¿Qué más vemos en la consulta? Depresión, ansiedad, bipolaridad, y ha aumentado grandísimamente en los últimos años consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos al rector, a Brea, que quiere hacer una intervención. Brea. Claro que sí. A ver, Sí, Brea. muy interesante, doctor. Estamos con el doctor Víctor, que es médico psiquiatra, ¿verdad? Sí, Así es. Correcto. Médico
y es bien importante esto. Ahora bien, yo tengo un amigo, tengo mi pareja, tengo una amiga. ¿Cómo yo puedo entender que una persona que está al lado mío está dando muestras de que tiene una depresión o un grado de depresión? Fíjate que lo primero que se afecta es su humor, su estado de ánimo. Si es una depresión, esta persona empieza a aislarse, quizá a la vez más irritable, que no puede hablar ni socializar con nadie. No le interesa mantener ningún tipo de relación con la persona que están allí. Y muchas veces empieza a hablar en un tono como con que no hay futuro. Y a la defensiva siempre. Sí, a la defensiva, todo muy nihilista, todo muy negro. Cuando uno empieza a ver esos cambios, eso llama la atención. Antes de tú reclamarle, es bueno que tú te sientes y le preguntes, ¿te pasa algo? Porque generalmente nosotros los seres humanos, y más los dominicanos, que siempre estamos bien alegres, tendemos de una vez a juzgar y exigir, oye, cálmate, date un trago, ¿qué es lo que te pasa a ti? Doctor, y no es lo que necesitamos. Dime. Mire algo. Ok, uno detecta, uno puede ver que un amigo, una persona, como dice Brea, esté dando síntomas de esto. Pero cuando uno le da un consejo, generalmente no nos escuchan. Como que yo estoy bien, no me pasa nada. Lo que pasa es, me va a pasar. Quizás muchas veces no necesita tu consejo, sino que lo escuches. Gracias. Simplemente que lo escuches. Doctor. A veces aconsejando podemos hundir siendo buena gente. Sí. Sí, Claro que con sí. buena intención, Exacto. pero no lo toman así. Por eso que hay Cualquier un cosa, dicho- estoy aquí para ti, para escucharte. Si necesitas una ayuda extra, cuenta conmigo, ya sea con tu familia o que yo te acompañe a un profesional de la Ponerte a salud. disposición. Por Así eso es. que hay un dicho que dice que si a usted no le están pidiendo un consejo, no lo dé. Y, Sí. y en cierto aspecto lo Pero es escucho. otra cosa, Sí, pero Nelfa, espérate, estimado. que yéndome por esa misma línea, hay personas que toman este tipo de circunstancias de manera distinta, porque, por ejemplo, este entorno nosotros vivimos drena bastante. Así Y la es. manera en la que quizás nosotros podemos canalizar todo esto es quizás aislándonos en un día, por ejemplo, que es algo que yo he utilizado y me ha dado resultado. Yo cojo un día a la semana y me desconecto y no veo gente y no veo a nadie. Entonces, ¿cómo diferenciar esa parte de yo me puedo aislar, pero no es necesariamente yo Que estoy esté pasando por deprimida. una depresión o estoy deprimida? Fíjate que tú lo planificaste y lo escogiste. La olla isla. Fíjate que fue totalmente una decisión consciente. Cuando tú estás deprimido no es consciente. Tú te vas apagando sin darte cuenta. Y muchas veces quien lo observa es el que está afuera. Dice, oye, yo veo a Nelfa muy diferente. ¿Qué le ocurre a ella? Ojo, todos tenemos momentos de tristeza. Sí. Porque la depresión es una tristeza profunda, no la tristeza normal que conocemos. Correcto. Yo, por ejemplo, antes de venir acá pude haber estado triste por una situación. Pasó el evento, estoy aquí, estoy contento de estar con ustedes Sí, comunicando. sí. Pero cuando esa tristeza se queda perenne en el tiempo o fluctuando mucho, estamos hablando ya de que se necesita una ayuda. Doctor, mire algo. Perdón, Mentol. Quiero hacer una pregunta y me voy a incluir. Cuando generalmente las personas cuando caen en depresión, yo creo que severa, se deriva básicamente de la ausencia de un familiar. Por lo menos. Me explico. En mi caso particular, luego de la muerte de mi mamá, yo sé que no soy el mismo. Estoy segurísimo de eso. Y tengo picos de depresión, se disipa, o trato de disiparla ocupándome, haciendo viajes, distrayendo la mente y todo lo demás. Pero vuelve cuando estoy solo. Entonces, ¿cómo se logra? Y yo sé que muchísimas personas también han pasado por esta situación con un familiar, con un hermano, con un padre, Amor, madre, lo que sea. o un amor, exactamente, una pareja. ¿Cómo se trata esto? O sea, ¿cómo logramos ver la luz después del túnel? Porque a veces pensamos que esto no tiene solución. ¿Hace qué tiempo falleció tu mamá? Hace 7 años. Ok, fíjate. Cuando muere un familiar o uno tiene una pérdida, se llama trastorno adaptativo. Obviamente hay un duelo. Y eso es normal en todos los seres humanos cuando pierden algo. Sí. Y es un proceso que va curando el tiempo, aunque ese sentimiento de pérdida siempre es una tristeza. Ahora bien, tienes que verificar si tú cerraste bien ese proceso. Ok. Porque si bien es cierto, hay fechas que tú vas a recordar siempre a tu ser querido, si esto sigue impactando de manera emocional constante, hay que buscar ayuda. Ha disminuido con el tiempo. Porque pero sí hay secuelas de Porque eso. fíjate que muchas veces esos síntomas lo que hacemos es como que posponemos, Sí, correcto. pero no trabajamos el origen. Ya. Entonces, cuando tú identificas que estás así
o identificas que otra persona está pasando por eso, es bueno que se vaya un profesional de la salud mental para cerrar ese proceso. Entendido. Eso es importante. Gracias. Estamos hablando Ok. Con el rector. El rector tiene una pregunta, luego mentor. Adelante, rector. Sí, doctor, demasiado interesante. Ahí mismo. Por ejemplo, murió mi esposa, ¿verdad? Dios libre. Murió mi esposa. Ahí yo comienzo a ir cada semana al cementerio. Ahora, esas cosas que quizás no le pude dar, quiero subsanarla visitando, llevándole flores. ¿Qué yo debo de hacer para comenzar el proceso de olvido? Y me repite el nombre de ese tipo de depresión, por favor. Repito, cuando uno tiene una pérdida, eso se llama un trastorno adaptativo. Y es algo que todos los seres humanos tenemos cuando perdemos un familiar, un amor u otra cosa que nos interese mucho. Cada quien vive su duelo como lo entiende y claro, el contexto cultural influye muchísimo en cómo vamos a procesar ese duelo. Y no hay ningún tipo de problema que uno lleve las flores, esté allí. Ahora bien, si tú tienes culpa porque entiendes que algo faltó, tú darle envidia a esa persona y eso te está carcomiendo, es importante que busque la ayuda porque solo no vas a poder. Y vas a estar constantemente en ese vaivén emocional que te va a ir sintiendo culpable y te deteriora. Entonces eso es importante que lo tengamos presente. No solamente con un familiar, con un amor, con muchísimo, hasta con un trabajo. Porque muchas veces extrañamos lo que éramos en ese lugar donde estábamos y eso ya para nosotros es un duelo. Imagínate cuando es hasta un ser querido. Así es. Hasta con la escuela. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Perdón, mentor. ¿Tú tenías algo que decir? Sí, antes de decirle a la gente que estamos conversando. Estamos conversando con el doctor Víctor Figueroa. La gente también puede comunicarse con nosotros al 809-562-2732. La gente también puede hacer sus preguntas al doctor Figueroa, médico psiquiatra que se encuentra con nosotros. 809-562-2732. Mentor. Mi colega, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cómo así, hermano? Colega de cariño. Okay. ¿Cómo uno se da cuenta qué síntomas tiene el ser humano cuando para uno darse cuenta que uno está medio loco? Cosa que uno recurre, que uno sabe que está mal. Ejemplo, hay gente que usa vicio, que sabe que le hace daño, pero lo sigue consumiendo. Hay gente que están con una pareja que sabe que no es la correcta. O que es tóxica. O que es tóxica y que sabe que le hace daño, pero sigue ahí. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta dentro de sí que tú dices, pero yo estoy medio loco? ¿Cuándo uno se da cuenta que tiene que bajar o que tiene que buscar ayuda? Bueno, lo primero es que la locura no se detalla. Tú no vas a un colmado y pides 3 pesos de loco. No, jamás. No es así. Ya. Tú puedes buscar y comprar 3 locos juntos. Exacto. Pero no 10 de locura. Exacto. Sí. Pero muy buena tu pregunta, mentor. Fíjate. Cuando tú estás en una relación, que yo odio la palabra tóxico porque está tan puteada. Me disculpa la palabra. Tienen a uno loco. Sí, entonces, obviamente no eres feliz, no te sientes cómodo con esa persona. Claro. De a ratico. ¿Por qué estás con esa persona? Hay muchísimos factores que pueden influir, que puede ser desde lo económico, desde una conducta aprendida o simplemente de una baja autoestima. Son muchos factores, no hay uno solo. Porque quizás yo puedo soportar a una persona por cosas diferentes a las que la soportas tú. Por ejemplo, en el tema de las drogas, por ejemplo, la drogadicción es una enfermedad del cerebro. Si bien es cierto, usted prueba la primera vez de manera consciente, pero nadie quiere volverse adicto. Cuando una persona no puede dejar una droga es porque ya su cerebro se adaptó a ella. Pero estamos hablando de las drogas y la comida procesada. Quiere algo más adictivo que la comida chatarra, procesada. Así es. O el azúcar. Eso hackea el mismo sistema de recompensa que las drogas legales e ilegales que conocemos. Y cara que está esa comida chatarra. Totalmente. Tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver la Universidad de la Calle. Buenas. El doctor Víctor Figueroa. Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. Dándole seguimiento a lo que comentaba Mentor, en mi caso, yo soy divorciada. Mi primer matrimonio, al principio todo fue un éxito, pero en los últimos años se convirtió en algo tóxico y me divorcié. Pero ahora, luego de 3 años de soltería, conocí a una persona, tuvimos una relación, los primeros meses, o sea, duramos poco, unos 4 meses, terminamos, perfecto. Me fue muy mal porque, o sea, no lo asimilé, sufrí mucho, pero luego volvimos.
Después que nos separamos duramos 4 meses y volvimos, pero estamos de forma casual. A mí me cuesta dejar esa relación porque tengo miedo a volver a sufrir como sufrí cuando él me dejó. Pero yo sé que la relación es súper dañina porque no me valora como yo merezco y me cuesta salir de ahí. Entonces quiero saber qué se puede hacer en este caso, porque eso me ha afectado bastante a nivel de que me descuido yo en todo. Eso me descuido en el trabajo, me descuido hasta de mis propias hijas. Wow. Sí, fíjate que difícil. Yo te recomiendo que busque una ayuda psicológica urgente. Hay que ver qué patrones tienes de aprendizaje que predispone a que tengas este tipo de relación. Con esto no te estoy culpando de nada, simplemente para que te hagas consciente de lo que estás viviendo y le puedas poner un cascabel al gato. Fíjate que es importante que nos concentremos en las cosas que nosotros podemos controlar. Esta es una de ellas. Y la que no puedas controlar, dejarla. Eso es muy básico y que nos ayuda muchísimo. Yo sé que nos cuesta a veces desprendernos de cosas, pero un primer paso es, te agradezco la llamada, y segundo, que busque la ayuda profesional. ¿Eso tendrá que ver mucho con la autoestima? Sí, tiene que ver mucho con la autoestima. La baja autoestima. Pero hay que verificar qué pasa allí. Porque muchas veces, recuerda que nosotros somos una construcción no solo genética, sino también del entorno donde nosotros nos criamos, y hay que ver cuál fue su patrón de conducta en esa crianza. El doctor Víctor Figueroa, también nuestra línea internacional, 855-203-6243. También puede contactarnos aquí, si usted está en su tapón, 809-562-2732. ¿Alguna pregunta para el médico psiquiatra Víctor Figueroa? Tengo varias interrogantes. Doctor, ¿qué tan efectivos son los antidepresivos cuando un psiquiatra nos los recomienda o cuando no los automedicamos? Es un tema. Fíjate, los medicamentos, las pastillas. Primero, por favor, no se automediquen. Por favor. No es lo mismo tomarte un acetaminofén, un Benadryl que venden en los over the counters en la farmacia, a un antidepresivo. Por favor, busque una ayuda profesional. Los estudios dicen que los antidepresivos son excelentes medicamentos para los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Son los tratamientos de primera línea. Sí. Una depresión leve no se medica, con psicoterapia sale sola. Pero ya cuando la depresión es de moderada a severa, hay que medicar. ¿Por qué entonces no asociamos los antidepresivos a drogas? No, es una droga. Pero que es una pastilla que también ese medicamento también se utiliza para conciliar el sueño. No, lo que pasa es que hay antidepresivos que como efecto secundario dan sueño. No todos los antidepresivos dan sueño. Por lo menos para que usted esté claro, yo hablo claro, yo tomo Alplax. El Alplax es un ansiolítico, no un antidepresivo. ¿Es para la ansiedad? Es una benzodiazepina que es para la ansiedad. A mí me cuesta mucho conciliar el sueño por el tema de que siempre mi cerebro está trabajando. Yo estaba así una vez. Y también, bueno, me inquieta muchas veces el teléfono o quizá un contenido que esté viendo en la televisión y me cuesta conciliar el sueño y utilizo ese medicamento para dormir y duermo placenteramente. Entonces, fíjate, y descanso. Importante hay para psicoeducar. Okay. No le demos todo el poder a la pastilla. A eso tú le puedes sumar algo que se llama higiene del sueño. Y es hablemos de eso. Ponme musiquita. Higiene del sueño. Primero, después de las 5 de la tarde, no tomar ninguna bebida psicoactiva. ¿Cómo cuál? Dígase café, alcohol, etcétera. Después de las 5 de la tarde. Energizante, nada. Y bebida energizante. Atención con esto. A todas las personas que tienen problemas para conciliar el sueño, nos está hablando un experto psiquiatra, el doctor Víctor Figueroa, y nos está dando unos tips. Unas recomendaciones muy buenas. Recomendaciones, es importante que lo sepamos. Importante, también no cenar pesado. Cero víveres. No cenar pesado. A mí me pasa al revés. ¿Qué pesado, óyeme. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al doctor corrido para sacar el corte. Sería bien interesante, doctor. Dígalo corrido, porque esto es bien importante para la audiencia. Ok. Repito, cuando hay un problema con el sueño, si un médico le indica algo para dormir, también hay algo que hacer. Hay algo que hacer que se llama higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Primero, tenemos que organizar una rutina de cómo vamos a dormir. Partiendo de eliminar, por favor, los teléfonos a una hora determinada, no cenar pesado, no tomar ninguna bebida psicoactiva o sustancia psicoactiva luego de las 5 de la tarde. Tratar de que ese ejercicio, en vez de que sea en la noche, sea en la mañana, porque muchas personas el ejercicio físico le activa en la noche. Importante. Y también
tratar de no hacer ningún trabajo en su habitación. Porque es bueno que su cerebro relacione la cama con dos cosas: para dormir y relaciones sexuales. Saque su espacio y váyase a su mesa o busque un espacio donde pueda trabajar placenteramente. Y aparte de eso, por ejemplo, yo siempre recomiendo mucho, en Netflix hay un programa que se llama Headscape o Relaja tu mente, que cuando tú lo pones te preguntas si quieres trabajar la ansiedad, meditar o trabajar el sueño, que eso también puede ayudar muchísimo a bajar y a ralentizar este sistema nervioso central y entrar en un modo mucho más tranquilo para descansar. Informaciones interesantes. Doctor, 809-562-2732. Después de esta llamada, Mentol, va tú. Vale. Dale. Bien, buenas tardes, doctor. A la orden. Como bien usted decía, el comportamiento del cerebro sufre enfermedades, trastornos en base a las adicciones, ¿verdad? Si bien comprendí. Entonces, ¿por qué algunas personas son más propensas a las adicciones que otras? Porque en mi ejemplo, yo tengo un hermano de padre y madre que es muy propenso a las adicciones, y yo en mi lugar, un ejemplo, por poner un ejemplo palpable, he fumado, tomo traguitos sociales, hago de todo, y decidí dejar de fumar, y de un día para otro dejé de fumar y no vuelvo a fumar. Si no tomo alcohol, no me hace falta. O sea, ningún tipo de vicio, de nada de eso, me domina. Entonces, ¿por qué a otras personas sí? Bien, te voy a dar un dato interesante. De 275 millones de personas en el mundo que el año pasado consumieron una sustancia, apenas un 10% desarrolló un trastorno adictivo. Estamos hablando aproximadamente de 36 millones. ¿Qué tenían esos 36 millones? Tenían una vulnerabilidad genética, pero también tiene que ver mucho el entorno. Hay algo que se llama epigenética y es lo que el entorno le hace a la expresión de tus genes. Entonces, por ejemplo, ese hermano tuyo, más allá de que comparten un ADN familiar, puede tener situaciones o vulnerabilidades que no necesariamente lo va a expresar otro familiar. Tu hermano quizá empezó tomando, consumiendo una sustancia para recrearse, pero lamentablemente ya su cerebro se adaptó a ella y él quiere dejarla, pero no puede. También tiene que ver mucho el tipo de droga que consumes, porque dependiendo también la vía de administración, puede ser más adictiva una que otra. Pero básicamente es eso. Muchos autores hablan de que no es adicto quien quiere, sino quien puede, porque es cierto. Imagínate tú en República Dominicana, ¿cuánto alcohol no se toma acá? Sí. Pero no todo el mundo es alcohólico. Ahora bien, cualquier consumo es dañino para el cuerpo humano. Doctor, ¿cómo hacer con una persona que va buscando ayuda para su salud mental? Le recomiendan un medicamento, una pastilla, pero termina siendo adicto de la pastilla. ¿Cómo ayudar a esa persona a que sea curado con la pastilla, pero que no caiga en vicio de la pastilla? Fármaco dependiente. Exacto. Fíjate, si, por ejemplo, tú tomas Alplax, sí, las benzodiazepinas tienden a generar... tengo 6 años tomándola. A generar una dependencia. Ahora bien, si tú te la tomas como te lo prescribió tu psiquiatra, yo no puedo decir que tú tienes un trastorno adictivo. Yo pudiera pensar en un trastorno adictivo si tú estás tomando por encima de la dosis recomendada. Y siempre tienes que estar en constante seguimiento con los medicamentos psiquiátricos. No todos los medicamentos psiquiátricos generan dependencia. Son muy pocos, por ejemplo, las benzodiazepinas. Antidepresivos y esos no, aunque no se deben retirar de manera abrupta, sino que se van desmontando paulatinamente y déjele ese trabajo al psiquiatra. Miren, vamos, doctor, sería interesante porque ya vamos a culminar con el segmento, perdón. Entonces, tengo una línea ya para culminar, pero démele los números de contacto, dónde los pueden encontrar y sobre todo las redes sociales para todas las personas que se quedaron con las preguntas pendientes y hagan su consulta. Claro, perfecto. Fíjense, pueden comunicarse conmigo al 829-539-8080. 829-539-8080. Quiero hacer una pregunta antes de... Que tengo una gente en Jole hace rato. Ok, porque tengo una... Espérate, algo que déjame decir las redes, espérate. Las redes, por supuesto. En las redes sociales me pueden seguir en Instagram, TikTok y Facebook, @psiquiatra Figueroa. Ahora mismo. @psiquiatra Figueroa. Adelante, buenas. Sí, buenas. Yo tengo una pregunta para el doctor. Yo tuve un problema con mi esposa que me fue infiel.
y a mí se me ha hecho sumamente difícil. O sea, a pesar de que le di la oportunidad, o sea, nos dimos la oportunidad para cambiar, se me ha hecho sumamente difícil poder como sobrepasar todo esto. Siempre recuerdo, y más que fue como una conversación descubierta y todo eso. Entonces, realmente ha sido muy difícil. Y siempre llega el momento y todo eso, y a veces aunque duramos un tiempo bien, después tomamos terapia, pero no fue suficiente. Y como que, o sea, siento como rabia no de golpearlo ni nada de eso, ni tener así, ese tipo de Impotencia. Exacto, así como algo así. Sí. Esto durará para toda la vida, hay un tiempo estimado para uno sobrepasar todo esto, aunque yo he puesto de mi parte y todo eso. Pero siempre se le relucir a veces esos recordatorios, esos pensamientos. Sí, te entiendo. Fíjate que no hay un tiempo determinado. Eso va a depender mucho de la dinámica de la pareja y de lo individual de cada persona. Sí te recomiendo que, aparte de la terapia de pareja que tengan, también busques una terapia individual. Es súper importante trabajar todos estos temas y vas a ir viendo con el tiempo cómo se va resolviendo. Ojo, la terapia de parejas o son para que se arregle la situación de la dinámica o para que pare esa relación. Un Si no, cierre. o que haga un cierre de la manera más sana posible si no se pueden arreglar las cosas. O de Yo quítatela. entiendo que uno tiene que empezar por uno mismo, ya luego se trabajan juntos. Te la puedes quitar de lo mío. tenemos ya para cerrar. Tengo una pregunta que hacer obligatoriamente porque estamos pasando por un proceso escandaloso aquí en la República Dominicana y quiero saber de parte de usted como médico psiquiatra. Cuando una persona tiene un desequilibrio, tiene problemas mentales, ¿cómo es el proceso o el proceder para internarse en un centro de salud mental? ¿Es voluntario? ¿Debe tener una persona que lo represente? ¿Puede ser cualquier persona que pueda sugerirle y llevarle a un centro de salud mental? ¿Cómo opera esto aquí en el país? Bueno, fíjate que hay tantos hospitales en la red pública y también centros privados. Si una persona está presentando alguna alteración que le esté generando algún daño, le pueda generar daño a otro, obviamente uno como médico se alía con la familia y hace la recomendación. ¿Tiene que ser familia? Generalmente sí, porque es importante, ¿verdad?, ver cómo es esa red familiar. Ojo, hay personas que, por ejemplo, han ido a mi consulta y me dicen, doctor, yo tengo un problema de alcoholismo, quiero ingresarme. De manera consciente vamos y hacemos todo el proceso al ritmo de esa persona. Si la persona está desconectada de la realidad, sí, lo que popularmente le dicen locura, pero en psiquiatría se llama psicosis, ahí la familia pudiera tomar el rol de ser tutor para poder hospitalizar a esta persona. ¿Tiene que ser voluntario? ¿El paciente o la persona enferma tiene que estar de acuerdo? Si no está desconectada de la realidad, sí. Ok. Porque tiene cierta forma de tomar la decisión. Pero hay muchas veces que con una depresión severa, por ejemplo, tú no puedes tomar la decisión porque tú estás totalmente nublado y tu familia Afuera del mundo. tiene que intervenir y nosotros hacer las recomendaciones. Es importante informar que Salud Pública tiene un número, una línea directa Así de es. ayuda donde pueden contactar cualquier cosa, porque el tiempo se nos está acabando. Tenemos las líneas sumamente llenas. También el número del doctor Víctor Figueroa, que lo vamos a repetir, pero la línea de salud mental en Salud Pública es el 809-544-4223. En Salud Pública, la línea de salud mental, 809-544-4223. ¿El rector? Sí, esta situación, doctor, y ya yo sé que tiene que irse, doctor, y lo invitamos nuevamente porque está sumamente interesante. Sumamente. Es el caso de una chica que apoyó a su hermana a crecer. La apoyó en la escuela, la apoyó a mantenerse, la apoyó a ella y a su madre, ¿correcto? Sí. Entonces, cuando incluso esta chica dice haberse prostituido para ayudar a mantener a su hermana. La hermana luego ha conseguido éxito en lo que ella hace. Y por el comportamiento, por las actitudes y por problemas, no quiere ver ni cerca a esa hermana. Ahora esta joven, que es de la que estamos hablando, está muy dolida. Este tipo de casos, ¿lo ve un psiquiatra, lo ve un psicólogo y por qué? Ahí sería interesante que hicieran una terapia de familia.
Las terapias de familia la pueden hacer un psicólogo si tienen la formación o un psiquiatra si tienen la formación. Pero ahí va una terapia familiar para ver cómo se puede lidiar con esta situación que está ocurriendo aquí. A veces uno escucha una campana. Lo interesante de las terapias de familia es que tú escuchas todo y evalúas la dinámica, haces una hipótesis diagnóstica, la brinda y empiezas a trabajar en esos patrones. Es lo recomendable en este caso que tú me comentas. ¿Que vayan todos juntos o uno por uno? Sí, pueden ir, o sea, en principio pueden ir las personas del conflicto y ese terapeuta va a ir identificando, va a hacer una reunión familiar con esos que están allí y se va cada quien ubicando en su rol y empezando a identificar cuáles son esos problemas que no deja que fluya bien esa comunicación o esa culpa o toda esa dinámica. Dígame. Todo se cura, doctor. Todo se cura. Todo lo mental, todo lo mental. No todo lo mental se cura, pero sí, por ejemplo, un trastorno bipolar es una enfermedad crónica, así como una hipertensión. Ahora bien, tú bien tratado, así como un hipertenso, puedes desarrollar tu trabajo y puedes desarrollar tu vida. Normal. Así es. Claro, siempre con la medicación y con todo el tratamiento requerido. Bueno. Ahora, ya para cerrar, está lo agudo. Por ejemplo, tú puedes tener un episodio depresivo, un episodio de ansiedad, pasa la situación y listo. Pero cuando recurrentemente tienes depresión, ya es algo crónico, el tratamiento es a largo plazo y tu seguimiento debe ser también a largo plazo con tu médico. Doctor Víctor Figueroa, nuestras líneas están reventadas, pero lamentablemente ya el tiempo ha culminado. Usted vuelve próximamente. La suerte que vuelve. Es un tiempo, claro, lo necesitamos. Es un tema bastante extenso, hay mucha gente que tiene muchas preguntas, pero también pueden ir directamente, nuevamente repítame su número y las redes sociales donde pueden contactarlo. Me pueden llamar al 829-539-8080. 829-539-8080. Redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook. @psiquiatra Figueroa. @psiquiatra Figueroa. Doctor Víctor Figueroa, médico psiquiátrico, ha estado con nosotros aquí en la Universidad de la Calle. No se muevan, continuamos con más a través de La Bacana 105.7.